Bienvenidos a este espacio jurídico. Soy Judith Trejo y el día de hoy abordaré el tema de la víctima dentro del proceso penal, particularmente en torno a la figura de la coadyuvancia. ¿Quién es la víctima? Según la UNESCO y los principios de las Naciones Unidas, se refiere a cualquier persona que haya sufrido daño, como lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, como resultado de acciones u omisiones. La definición también incluye a las personas afectadas indirectamente, como familiares cercanos o asistentes de víctimas, y no requiere que el perpetrador sea identificado o condenado. Bien, nos vamos a centrar en la víctima, que debe reconocerse como esa parte motora, como el sujeto activo del proceso penal y no como una parte accesoria a la cual están representando, a la cual se le está otorgando la defensa por parte del Ministerio Público. Bueno, pues a pesar de esos avances normativos, de esas reformas en el Poder Judicial, de la reforma en el 2008, sigue sin estar diseñado nuestro sistema jurídico para colocar a la víctima dentro del centro de la justicia. Muchas veces socialmente se es criticado que pareciera que no se le defiende como tal a la víctima y no se reconocen sus derechos humanos ni la protección de sus derechos subjetivos, como se les reconoce a los de los imputados o incluso a de los victimarios o de las personas que cometen un delito. Por eso, como advierte José Daniel Hidalgo Murillo en su obra, si no sabemos cuidar a la víctima, corremos el riesgo de hacerla 3 veces víctima. Primero del delito, luego del proceso y finalmente de la sentencia absolutoria. Es por eso que bajo esta premisa vamos a responder diversas interrogantes que nos surgen a través de el análisis de la figura de la coadyuvancia. ¿En qué momento, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, consideran a la víctima como coadyuvante? Primero vamos a abordar el contenido de la Carta Magna. En el artículo 20, apartado C, se establece un catálogo a favor de la víctima u ofendido. Este apartado se incorporó a través de la reforma del 2008, justamente para equilibrar la posición procesal entre la víctima y el imputado. Allí se dispone que la víctima tiene diversos derechos, entre ellos a intervenir en el proceso, a recibir una asesoría jurídica y a impugnar cualquiera de las resoluciones, además de obtener la justicia restaurativa, es decir, una reparación del daño. Considero que es importante precisar que es la justicia restaurativa. Cito al autor John Wright, quien establece que la justicia restaurativa se enfoca en reparar el daño causado por un delito mediante la participación de la víctima, el ofensor y la comunidad, para satisfacer las necesidades de todos los involucrados, a diferencia de una justicia tradicional que pregunta qué ley se violó, cómo se violó, entre diversos aspectos. Entonces, este apartado, como lo vamos a ver a continuación, nos demuestra que él o la víctima pueden constituirse coadyuvantes en cualquier momento del proceso penal. Como podemos observar, el apartado C del artículo 20 constitucional se divide en 8 fracciones. La primera está destinada en recibir asesoría jurídica, la segunda en coadyuvar con el Ministerio Público, en recibir todos los datos o elementos de prueba, intervenir en el juicio, interponer algún recurso y en el caso en el que el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de las diligencias, pues debe de fundar y motivar su negativa. La tercera fracción es recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. La cuarta es la reparación del daño en los casos que sea procedente y es obligación del Ministerio Público solicitar esa reparación del daño, ya sea a la víctima o el ofendido, quien las pueden solicitar también directamente al juzgador. La quinta fracción habla del resguardo de la identidad y otros datos personales
cuando sean menores de edad, las víctimas, cuando se trate de delitos de violación, delitos de trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, o cuando el juzgador considere que sea necesaria la protección de esos datos, salvaguardar esos datos. La sexta habla de la solicitud de medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de esos derechos. Y por último, la séptima, impugnar ante una autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen en diversos artículos la coadyuvancia de la víctima, entre ellos el 105 y el 110, en los cuales se reconoce expresamente a la víctima con la calidad de parte. En el artículo 109 del mismo código se enumera un catálogo de derechos como la aportación de pruebas, el solicitar las medidas de protección que se estimen necesarias, la interposición de recursos y el acceder a los registros de la investigación y de ser notificada de las resoluciones, así como de la resolución que ponga fin al proceso penal. Ahora, en el artículo 338 del mismo código se establece el momento procesal oportuno para que se constituya la víctima como coadyuvante. Esta es a partir de la formulación de imputación y durante todo el proceso, es decir, desde la audiencia inicial hasta la de juicio oral. Por otro lado, la doctrina ha señalado que esta limitación resulta insuficiente. El doctor José Hidalgo Murillo critica que el código no establezca con claridad el momento definitivo de cierre, lo cual genera contradicciones con otros preceptos legales. Por ejemplo, en el artículo 459 del mismo código se le reconoce el derecho a la víctima de impugnar la sentencia definitiva, absolutoria. Esto, pues evidentemente evidencia que en cualquier momento en la práctica puede intervenir en cualquiera de las etapas. En esta misma tesitura, el tercer tribunal colegiado en materia penal, con registro 2014-888, resolvió que la víctima u ofendido tiene el derecho de intervenir en cualquier etapa del proceso, incluso para impugnar las propias omisiones que haya cometido el Ministerio Público. Y que además, aunque éste no se haya constituido formalmente como coadyuvante, tiene ese derecho. Entonces, esto confirma que la víctima tiene un derecho permanente, tiene derechos permanentes y no son dependientemente o dependen de formalidades que se establecen en el propio código. Ahora, desde una visión más crítica, Raúl Bardales Alcocer sostiene que condicionar la intervención de la víctima a la figura de la coadyuvancia es un error, puesto que sus derechos existen por sí mismos. Según él, la víctima debería de poder intervenir en cualquier momento procesal, en el momento en el que él decida actuar, independientemente de si se constituye formalmente o no se constituye formalmente como coadyuvante. Aún así, podemos considerar que otro ejemplo presente de la coadyuvancia está en la Ley General de Víctimas. En su artículo 4 se establece que la calidad de víctima se adquiere con el mero hecho de acreditar un daño, un menoscabo en su persona, y no depende de si se identifica, si hay una detención o una condena del responsable. Simple y sencillamente ya se es víctima desde el momento en que se vulneró un derecho. Esto refuerza entonces la idea de que el acceso al proceso no debería de estar condicionado meramente a una formalidad procesal. ¿Qué engloba para mí la coadyuvancia? Primero, en términos estrictamente procesales, se entiende como una intervención adhesiva de la víctima o ofendido, para así darle un acompañamiento al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. Esto está establecido en el artículo 338 del Código ya multicitado. Sin embargo,
La víctima, hay que conocer y reconocer que la víctima no va a sustituir la titularidad de la acción penal. Es decir, que si vemos el tema de la coadyuvancia como la sustitución de la acción del Ministerio Público, pues estamos en algo completamente erróneo, pues esta facultad le pertenece meramente al Estado. Pero sí considero que la coadyuvancia debe de ser plena y que no se considere accesoria. Es decir, que debe de ir más allá de un simple acompañamiento, sino de una parte activa. La coadyuvancia es un ejercicio de los derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales. Ya lo habíamos comentado, que está establecido así en nuestro artículo 20 constitucional, apartado C. Como bien explica Adrián González Hernández, la coadyuvancia admite una actividad más intensa. La víctima puede complementar la acusación que ya haya establecido el Ministerio Público. Además, puede ofrecer sus propios medios de prueba independientemente de los que ya ofreció el Ministerio Público e incluso puede señalar las deficiencias que hay en la investigación y como también ya habíamos señalado, las deficiencias que tenga ese Ministerio Público. También considero que es una posibilidad de que la víctima intervenga de una manera activa en la construcción del caso penal. Por otro lado, no debemos de olvidar su finalidad. La finalidad es la justicia restaurativa o la reparación del daño de esa víctima u ofendido. Raúl Bardales Alcocer sostiene que la víctima busca recuperar el estado anterior a la comisión del delito y por ello la coadyuvancia debe de interpretarse como un mecanismo para alcanzar esa finalidad, esa reparación del daño. Por otro lado, José Miguel Hidalgo Murillo en su obra advierte que esta visión termina siendo a veces perjudicial para la víctima porque la mantiene en un lugar secundario. Incluso señala que en algunas ocasiones creemos que la autoridad es un héroe de la víctima y terminamos imponiéndole cargas que a veces de producirle un beneficio le causan más daño que la solución. Entonces, debemos concebir que este es un espacio autónomo de participación, que el acceso a la justicia en el que la víctima pueda decidir el alcance de participación es muy importante. Desde una intervención ya sea limitada o amplia, pero que sea decisión meramente de la víctima y no que sea una excusa de formalidad. Por otro lado, Heismer en el 2018 establece que la coadyuvancia debe leerse como un intento de reintegración a la víctima en el corazón del procedimiento penal y no como un requisito formal de acceso a la justicia. ¿Conviene obligar a la víctima a constituirse como coadyuvante? En primer lugar, debemos recordar que la coadyuvancia es un derecho procesal, no una obligación. Por lo tanto, tengo algunos puntos que precisar referente a este cuestionamiento. El primero de ellos es que la obligación de la coadyuvancia se vea como una forma de revictimización, que es un grave problema. Obligar a la víctima a que coadyuve implicaría imponer una carga procesal en alguien que no está debidamente preparado ni facultado. Es decir, cuando ya ha sufrido un impacto directo por la comisión del delito, todavía se le va a obligar a que coadyuve. Como señala Adrián González Hernández, sería contradictorio que el sistema penal, que debería de proteger los derechos de la víctima, le imponga un rol forzoso para poder acceder a esos derechos, convirtiéndola entonces en una parte obligada en lugar de una parte que sea protegida y facultada. Recordemos entonces que la víctima no siempre cuenta con los conocimientos, no cuenta con recursos emocionales o materiales, económicos, para sostener una participación de coadyuvancia y mucho menos ser una participación o tener una participación constante en todo el proceso penal. Otro punto que considero también importante es la responsabilidad
que le corresponde al Estado, es decir, el Estado como salvaguarda de los derechos humanos, de los derechos procesales, entre otros. El proceso penal tiene como finalidad el acceso de la justicia y garantizar pues el orden público a los ciudadanos mexicanos y sancionar a los responsables de la posible comisión de un delito. Esta área le pertenece meramente al Estado, es su facultad, es un monopolio del Estado. Por lo tanto, recae en la acción del Ministerio Público y no en la víctima. José Daniel Hidalgo Murillo menciona que querer trasladar a la víctima la carga de sostener el proceso revela una profunda contradicción, es decir, se le promete justicia a la víctima, pero al mismo tiempo se le exige su participación y que asuma un rol que no le corresponde, que le corresponde al Estado. Desde esta perspectiva, obligar a la víctima a que coadyuve equivaldría prácticamente a desplazar al Estado de sus facultades, de su deber. Otro punto importante es que la participación de la víctima debe de ser libre, informada y voluntaria. Raúl Bardales Alcocer sostiene que uno de los errores históricos ha sido condicionar los derechos de la víctima a la realización de actos procesales específicos, cuando en realidad esos derechos deberían de existir por en el simple momento de que se declara a una persona como una víctima. Es decir, lo que buscamos, la finalidad en la materia penal, que es la reparación integral. Es así como considero que este tipo de obligaciones generan desigualdades estructurales. Mientras el imputado cuenta con la presunción de inocencia y un defensor de oficio o un defensor privado que es profesional y que garantiza pues la protección o la representación de esta persona, la víctima queda entonces forzada a sostener un papel para el cual puede que esté facultado o puede que no esté facultado y que no esté preparado para el mismo. Entonces es así como que podemos definir que el verdadero avance no es obligar a la víctima a que coadyuve, sino garantizar que aún sin coadyuvar en el asunto, en su proceso penal, todos sus derechos van a ser respetados y salvaguardados. Contestando la siguiente pregunta, ¿consideras que la víctima es parte en el proceso por constituirse coadyuvante? O también nos surge otra pregunta. ¿La víctima es parte únicamente si se constituye como coadyuvante o lo es desde el inicio del proceso o por su simple condición de víctima? Bueno, primeramente vamos a analizar el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, multicitado, en el que se establece de forma expresa que la víctima u ofendidos son sujetos del procedimiento y tienen la calidad de partes. No únicamente ellos, la calidad de parte están al mismo nivel que el imputado, que el propio Ministerio Público y que los defensores o el defensor. Ahora, el tema de la coadyuvancia no como requisito, sino como un refuerzo, lo podemos encontrar también en el artículo 338 del mismo código, en el cual se establece que la víctima se va a constituir como tal para participar junto con el Ministerio Público. Es decir, que va a adherirse a la acusación, va a ser parte complementaria de la acusación que formule el Ministerio Público. Sin embargo, esta disposición no la debemos de entender como en un sentido de que sin coadyuvancia la víctima no es parte. La víctima es parte en todo momento del proceso. Ahora, en el tema de la jurisprudencia, se reconoce a la víctima como tal por su simple hecho de ser víctima o ofendido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito han sostenido que la víctima puede intervenir activamente en el proceso penal. En el registro 2013-452 nos señala algún ejemplo donde establece que la víctima tiene la legitimación para recurrir a las resoluciones judiciales o las resoluciones dentro del proceso como una parte.
Incluso si no se ha constituido como parte coadyuvante, esta puede solicitarlo en cualquier momento como parte del proceso. Su condición es entonces, define la Suprema Corte, originaria, una condición originaria, y no es una condición de formalidades, y que se le dé el carácter a la coadyuvancia de que meramente sea formal. Por su parte, González Hernández advierte que la verdadera transformación pasa por aceptar que la víctima es parte con independencia de la coadyuvancia, porque su interés es autónomo y no está limitado al Ministerio Público. De hecho, desde la perspectiva victimológica, sería una contradicción negar la calidad de parte a la víctima hasta que se adhiera al Ministerio Público. Esto podría presentarse como una violación a los derechos humanos y reforzaría una visión paternalista en la que la víctima es considerada incapaz de actuar por sí misma. Por lo tanto, el autor José Daniel Hidalgo Murillo critica que en la práctica jurídica aún se condicione el reconocimiento de la víctima a su constitución como coadyuvante. Señala que esta visión es reduccionista, es decir, que refleja que en nuestro sistema se sigue centrando más en el imputado, donde los derechos de la víctima aparecen subordinados o tienen que ser más formales para estar presentes durante el proceso. ¿Consideras que la víctima puede decidir libremente si desea coadyuvar en cualquier etapa del proceso o debe ser limitada a un momento procesal? Bueno, pues existe un debate sobre este punto central, porque refleja si entendemos a la víctima como un sujeto autónomo de derechos o como un accesorio condicionado a los formalismos procesales. Yo considero que no se debe delimitar a la víctima o ofendido a participar en cualquier momento procesal. Él debe de coadyuvar en cualquier momento que así lo decida y lo considere pertinente. Limitar a la víctima o ofendido a participar en un momento preciso sería negar la naturaleza incluso de sus derechos humanos, sus derechos a la protección de las víctimas, y no entraría como una parte, al igual que el imputado, que el propio Ministerio Público o como los defensores, sino sería limitar esos derechos, sería violentar sus derechos humanos. Por tanto, la coadyuvancia debe de entenderse como un instrumento de garantía de derechos humanos de la víctima dentro del proceso penal. No es un trámite formal ni una adhesión subordinada al Ministerio Público, sino un medio para hacer efectivos los derechos sustantivos reconocidos por el derecho internacional. En primer lugar, se vincula con el derecho de acceso a la justicia, entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el derecho a contar con recursos sencillos y efectivos frente a violaciones de derechos. En casos como Velázquez Rodríguez contra Honduras, la Corte Interamericana sostuvo que los estados tienen la obligación de remover los obstáculos que impidan la participación de las víctimas. La coadyuvancia es precisamente el cauce que permite que la voz de la víctima esté presente a lo largo del proceso. Del mismo modo, se relaciona con el derecho a la verdad desarrollado por la Corte en casos como Radilla Pacheco contra México y Masacre de Pueblo Bello contra Colombia. La víctima, al constituirse coadyuvante, puede exigir investigaciones exhaustivas y evitar que las omisiones ministeriales queden impunes. En cuanto al tema de la reparación integral, la jurisprudencia interamericana, particularmente en casos paradigmáticos como Campo Algodonero contra nuestro Estado, ha reiterado que no basta con sancionar al responsable o a los responsables, sino que se deben de adaptar otras medidas. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligan al Estado mexicano precisamente a adaptarse a las medidas de restitución, de compensación y una garantía de no repetición. Es por eso que la coadyuvancia otorga a la víctima un espacio para reclamar directamente estas medidas. Además, esta figura la podemos enlazar con el derecho de la igualdad procesal, mientras que el imputado cuenta con principios, por ejemplo, como el de la presunción de inocencia, pues ahora tenemos que equilibrar a la víctima que necesita mecanismos que lo protejan y que salvaguarden sus derechos. En este sentido,
podemos asegurar y concluir que la coadyuvancia asegura que no quede relegada en un papel secundario, sino que pueda intervenir en condiciones de mayor simetría. También podemos resaltar el derecho a la dignidad, a no ser revictimizada y que se proteja precisamente a estas víctimas y ofendidos. Por lo tanto, considero que es un pilar para cumplir con los estándares interamericanos en materia de derechos humanos y protección a estas personas.